A ver, práctica número 4, ¿no? Ya, ejercicio 1. Para resolver este ejercicio vamos a recordar básicamente una propiedad. ¿Ya? La propiedad lo voy a colocar aquí un costadito y funciona de la siguiente manera, ¿no? Si tú tienes una circunferencia y tenemos dos cuerdas, dos líneas, más o menos así, ¿listo? Vamos a colocar y utilizar letras, por decir, a este angulito le voy a dar un X, a este arco de aquí le vamos a poner un alfa y al otro arco le vamos a colocar un beta, ¿no? ¿Listo? La propiedad te dice que el ángulo formado entre las líneas, que vendría a ser X, va a ser igual a la suma de los arcos entre dos. Con esta propiedad pues va a salir rápidamente, ¿no? Ya es un ejercicio que lo podemos sacar mentalmente solamente con aplicar esta propiedad, ¿no? Listo. Para el ejercicio 1 te pide calcular cuánto es la medida del arco menor, ¿no? Con respecto a las varillas, ya que son perpendiculares. Entonces te están preguntando cuánto vale este arco, ¿sí? Recordemos que el dato ya te asegura que estas varillas son perpendiculares, o sea que van a ser 90 cuando se tocan, ¿no? Si tú aplicas la propiedad que hemos presentado hace un momento, ya simplemente aplicando la propiedad, pues tendríamos que el ángulo, ¿no? O sea 90 es igual a la suma de los arcos entre dos, ¿ya? Un arco es X y el otro arco ya te dan, ¿ya? Te dice que vale 130, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. ¿Ya? Entonces reemplazamos ahí en la propiedad, sería X más 130 entre 2. Si tú resuelves y efectúas, ¿no? Esto pasa a multiplicar, sería 180. Si lo pasamos a restar, 180 menos 130, pues X te va a dar 50, ¿no? ¿Ya? Simplemente aplicando la formulita ahí. Listo, alternativa C. Ejercicio 2. Dice, un comensal luego de comer un delicioso arroz con chaufa, ¿ya? Arroz chaufa, coloca los palitos sobre el plato como se muestra el gráfico. Calcule el ángulo determinado por los palitos. Te está preguntando cuánto vale el angulito formado por dichos palitos, ¿no? Vamos a colocarle un X, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle X. A ver, recuerda que para utilizar la propiedad que hemos colocado hace un momento, los arcos que tú vas a tomar tienen que mirar al ángulo, ¿no? ¿Ya? Tienen que mirar al ángulo. En tal caso vamos a utilizar los arcos que están por aquí, mira. Tenemos este arco que por dato es 100 y tenemos este arco que por dato va a ser 120, ¿no? Por consecuencia yo podría calcular este angulito de aquí, el de azul, ¿ya? El que está al frente a esos arcos, ¿no? Simplemente aplicando la propiedad. Recuerda que la propiedad dice que ese angulito debe ser igual a la suma de estos arcos entre 2, ¿ya? Si tú sumas y divides entre 2, la suma te va a salir 220. Entre 2 te va a dar 110, ¿no? O sea, ese angulito que está por acá debe ser 110. Recordarás que la media vuelta siempre vale 180. Si ya tienes 110, pues el valor de X tendría que ser lo que falta, ¿no? 70 grados. Alternativa B. ¿Listo? Entonces, no te olvides, lo primero que hemos utilizado es la propiedad, ¿no? Ejercicio 3. Dice, los lados no paralelos de un trapecio isósceles circunscrito a una circunferencia miden 12. Primero vamos a graficar la situación o entender la situación, ¿no? Aquí tengo una circunferencia y te están hablando de un trapecio isósceles, ¿ya? Tu trapecio isósceles va a estar más o menos por aquí. A ver. Ya, vamos a tratar de encajarlo aquí. Por acá. Por aquí. Y más o menos así. Ya, ese es un trapecio isósceles, aunque no parezca, ¿no? Ya. Te dice, los lados no paralelos de un trapecio isósceles
circunscrito a una circunferencia. Hay dos términos, ¿ya? Primero tenemos el término inscrito, ¿ya? Que quiere decir dentro, ¿ya? El término inscrito quiere decir dentro, y el término circunscrito, ¿ya? Quiere decir fuera, ¿no? O sea, te dice los lados no paralelos de un trapecio isósceles circunscrito fuera de una circunferencia. El trapecio está fuera de la circunferencia, por eso lo hemos dibujado así, ¿de acuerdo? Si te hubiera dicho el trapecio isósceles inscrito en la circunferencia, el trapecio tendría que estar dentro, bueno, ya, entonces, no te olvides, inscrito dentro, circunscrito fuera, ¿no? Por eso el gráfico es así. Ahora, una vez que hemos recordado esto, ¿ya? Vamos a completar los datos. Dice que los lados no paralelos de un trapecio isósceles, ¿ya? Estos vienen a ser los lados no paralelos. Te está diciendo que esto vale 12, ¿ya? Eso vale 12. Halle la mediana del trapecio. Recuerda que un trapecio tiene una base mayor y tiene una base menor. Si a ti te están preguntando la mediana, ¿no? Yo quiero saber cuál es la mediana. Pues la mediana es una de las fórmulas, ¿no? Más conocidas en un trapecio, ¿ya? La mediana viene a ser el segmento que está aquí, en su punto medio, ¿no? ¿Ya? Y esa mediana, como ya les mencionaba, pues tiene una ecuación, tiene una fórmula, ¿no? ¿Ya? La fórmula es la siguiente: la mediana es igual a la suma de las bases entre 2. Pero antes de reemplazar aquí en la fórmula de mediana, tú vas a utilizar el teorema de Pitot. ¿Ya? ¿Cómo funciona o qué dice el teorema de Pitot? A ver, voy a ponerlo por aquí. Por Pitot. El teorema te dice que la suma de estas caras opuestas tiene que ser exactamente igual a la suma de las otras caras opuestas. O sea que A más B, o perdón, B más B, ¿no? Mayúscula y minúscula, debe darte 12 más 12, o sea 24. Ya tenemos que B más B debe ser 24. Y eso lo vas a reemplazar aquí, bueno. Si tú lo reemplazaras, tendrías que esto es 24 sobre 2, y eso te va a dar 12. ¿Ya? Alternativa. A ver, ejercicio 4. Dice, en la imagen se muestra un carrito de compras donde se conocen las longitudes de las cuerdas en las cuerdas, dice. ¿Ya? Bueno, donde se conocen las longitudes de esas cuerdas, ¿no? Te pide calcular cuánto vale X. Esas cuerdas van a ser iguales, ¿no? El detalle es demostrarlo, ¿no? ¿Cómo lo vas a demostrar? Se supone que ambas ruedas son iguales, ¿no? Son simétricas, ¿de acuerdo? Entonces, la distancia del centro hacia el extremo, vamos a ponerle así. Esa línea azul es el radio, ¿no? El radio grande. Y acá también, ¿no? Sería el radio grande. Ese radio grande lo vamos a representar con R. Eso es R. Si tú aplicas el mismo razonamiento aquí, para la otra rueda, pues lo mismo, ¿no? Esto es radio grande y radio grande, ¿no? Vamos a ponerle también pues R y R, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esos triangulitos que se han formado son congruentes, ¿no? Y esa es la forma de demostrar que las longitudes son iguales. Lo único que tú tienes que hacer aquí es simplemente igualar, ¿no? Ya, x al cuadrado más 4x es igual a 12. Y no te olvides que un recurso siempre es el tanteo, ¿no? Entonces vamos a tantear. ¿Cuánto le damos a x para que el resultado te salga 12? Pues simplemente 2. ¿Ya? 2 al cuadrado es 4. 4 por 2 te va a dar 8. Y efectuado sí te da 12. Por lo tanto, la respuesta sería 2. ¿Ya? Se puede hacer mentalmente, ¿no? ¿Listo? Ejercicio 5, a ver, dice, del gráfico calcule x, ¿ya? Quiero calcular cuánto vale x. Mira, una de las propiedades que vamos a recordar aquí, ¿ya? Para ello necesito una circunferencia,
¿Ya? Vamos a recordar la siguiente propiedad. Para una circunferencia cualquiera, si tú tienes un segmento que tiene una longitud, vamos a ponerle m, digamos, y en cualquier parte de la circunferencia tú tienes otro segmento con la misma longitud, ¿no? O sea, con la longitud en este caso m, pues la propiedad te dice que si este arco generado por el primer segmento es alfa, entonces el ángulo generado por ese mismo segmento siempre debe ser lo mismo. ¿De acuerdo? Por tanto, yo puedo observar que esto es A y esto también es A. Los segmentos miden igual, o sea que esta longitud o este arco debe ser igual a este arco, ¿no? Por la propiedad que acabo de mencionar, ¿cierto? Pero por propiedad básica, si este angulito, ¿no? Si este angulito que está aquí dentro vale 42, el arco que está al frente debe ser el doble, ¿no? ¿Ya? Debe ser el doble, o sea 84. ¿Ya? Esta es una propiedad básica, ¿no? Y como esto vale 84, se supone que lo otro también debe ser 84. Si tú aplicas la misma propiedad, si el arco vale 84, se supone que ese ángulo debe ser la mitad. O sea que esto volvería a ser 42. Si tú divides 42 entre 3, vas a demostrar que el valor de x debe ser 14. ¿Ya? Alternativa D. Ejercicio 6. Se tiene una cartulina de forma circular, ¿ya? Más o menos como se observa ahí, cuyo radio es 15 centímetros. ¿Ya? Recuerda que el radio vale 15. Además se corta el triángulo ABC para construir un banderín. Calcule BC. Ya, el triangulito se genera con esa parte punteada, ¿no? Es lo que he cortado y se ha construido este banderín. ¿Ya? Quiero calcular cuánto vale, voy a delinearlo de rojo. ¿Cuánto vale esta longitud BC? Eso te están pidiendo. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es volver a utilizar la propiedad básica, ¿no? ¿Qué dice la propiedad básica? Si tú tienes una circunferencia y tienes un ángulo cualquiera, el arco que genera aquí siempre debe ser el doble, ¿no? ¿Ya? Siempre y cuando esté pues a un extremo el ángulo. Esta propiedad la voy a aplicar aquí. Si este angulito vale 53, yo podría conocer su arco. ¿De acuerdo? 106, el doble, ¿no? ¿Ya? El doble, 106. Entonces tú le vas a colocar pues 106, eso vale 106. Pero recordarás también otra propiedad, ¿no? Vamos a colocarlo por aquí. ¿Ya? La parte de circunferencias tiene bastantes propiedades, ¿no? Lo vamos a recordar. Y la propiedad te dice, si tenemos una cuerda cualquiera, vamos a llamarle a esa cuerda AB, ¿no? Se supone que la circunferencia tiene un centro, al centro le vamos a colocar O. Si trazamos una perpendicular desde el centro a dicha cuerda, ¿no? O sea, si es que hacemos 90 a la cuerda, ¿qué va a ocurrir? Pues esos dos segmentos van a ser iguales y los dos arcos también son iguales. Eso ocurre. Aplicando ese razonamiento y esa propiedad, vamos a hacer un tracito aquí. ¿Ya? Voy a hacer un trazo en torno a la circunferencia. Vamos a trazar una altura o una perpendicular a partir del centro hasta aquí. Mi objetivo, repito, es trazar esta perpendicular ese 90. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué me conviene trazar ese 90? Para aplicar justamente la propiedad, ¿no? Que recordemos que te dice que estas partes son iguales y los arcos también. Pero recordarás que el arco vale 106. Si el arco vale 106, lo tienes que repartir en dos cantidades iguales, ¿no? 53 y 53. ¿De acuerdo? Vamos a colocarle por aquí entonces 53. Y lo de abajo vale lo mismo, ¿no? 53. Vamos a trazar ahora del centro hacia B. Esa línea que acabo de trazar es el radio, ¿ya? Y recuerda que el radio vale 15. Así que tú le vas a colocar 15. ¿Listo? Propiedad básica.
Cuando tienes una circunferencia y se genere el ángulo en el centro, más o menos de esta manera, pero tengas la certeza de que es el centro, el arco siempre va a ser lo mismo, ¿ya? Siempre y cuando se ubique pues en el centro, ¿no? Pero cuando está a un extremo, el arco es el doble, ¿no? ¿Ya? Por tanto, si este arquito vale 53, se supone que el angulito que está aquí en el centro debe ser lo mismo, ¿ya? Por la propiedad que estamos mencionando, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ponerle por aquí. Esto debe ser 53. ¿Y eso por qué o para qué te sirve, no? Te vas a dar cuenta que ese triangulito es un notable, ¿ya? Un notable 3753. Por el notable, si ya tienes 15, recordarás que esto vale 3K, esto vale 4K y esto vale 5K. O sea que K va a ser 3, ¿no? Si tú lo desarrollas, ¿no? K vale 3. Y si K vale 3, lo vamos a reemplazar aquí. En este 4K lo voy a reemplazar. 4 por 3, esto te va a dar 12. Directamente, esto es 12. Como esto vale lo mismo, también le voy a colocar 12. Por lo tanto, la distancia BC sería 12 más 12, que es 24. Alternativa A. Ejercicio número 7. Vamos a recordar los 3 casos de inscriptibles primero, ¿no? Primer caso. Si tú ves un cuadrilátero que cumple la siguiente característica, ¿no? Que la suma de los ángulos opuestos suman 180, ¿no? Si tú observas esta característica, pues puedo afirmar que dicho cuadrilátero es inscriptible. O sea que puedes dibujar una circunferencia alrededor, como es el caso aquí. ¿Ya? Primer caso. Caso 2. ¿Qué te dice el caso 2? Para ello vamos a prolongar un poquitito. ¿Ya? Prolongamos ahí. Y el caso 2 te dice, ¿no? Si esto es un ángulo cualquiera, vamos a ponerle alfa. Si el que está al frente, pero el de afuera, si vale lo mismo, también se dice que dicho cuadrilátero es inscriptible, ¿no? ¿Ya? Caso 2. Y el tercer caso va a ser en torno a las diagonales de un cuadrilátero, ¿no? Trazamos las diagonales, más o menos ahí. Y va a ocurrir lo siguiente. Si este angulito vale un alfa, o cualquier letra referencial, si se cumple que el rebote vale lo mismo, o sea, si este angulito también es alfa, ¿no? Si se cumple este rebote, también se garantiza que es inscriptible, ¿no? Ya esos vienen a ser los 3 casos de inscriptibles. Ahora, no solamente se puede demostrar de esa forma, ¿no? Otra forma de saber que es inscriptible es gráficamente. Basta que dicho cuadrilátero toque a la circunferencia en sus 4 vértices, ¿no? ¿Ya? Yo puedo garantizar que ese cuadrilátero es inscriptible ya que toca en sus 4 vértices a la circunferencia, ¿no? Lo mismo aquí. ¿Ya? Entonces lo puedes observar pues gráficamente o por alguno de los 3 casos. ¿Ya? Vamos a ver cómo. Vamos a aplicarlo aquí en la número 7. La 7 dice: un túnel tiene el siguiente diseño. Calcula X, AB es diámetro. ¿Ya? Para lo cual vamos a hacer un pequeño trazo. Vamos a trazar de A hacia este puntito. ¿Ya? Trazamos ahí. Y vamos a recordar lo siguiente, ¿no? Si a ti te dicen que AB es el diámetro, quiere decir que esta es la mitad de una circunferencia. ¿Ya? Entonces, la mitad de abajo, ¿no? Si tú lo completaras, ese arco de abajo debe ser 180. ¿De acuerdo? Y si ese arco vale 180, se supone que el ángulo que lo va a generar, que es este de acá, debe ser la mitad, ¿no? Por la propiedad vista. ¿Ya? Esto debe ser la mitad del arco, o sea, 90. ¿Listo? Ya, eso se puede observar simplemente, ¿no? Entonces, esto vale 90. O lo puedes recordar como una propiedad. Siempre que tengas la mitad de una circunferencia, si sale la cuerda de un extremo y se toca con la cuerda del otro extremo,
siempre van a formar 90, ¿no? ¿Cómo se demuestra? Como le hice hace un momento, ¿no? ¿Ya? Si yo trazara, digamos, una línea por aquí y la otra del otro extremo, pues acá también sería 90, ¿no? ¿Ya? Propiedad. Igual, ¿no? Si tú trazas, digamos, por acá y por acá, que ya está, pues eso también sería 90. ¿Ya? Propiedad. Listo, demostrado. Esto es 90. Luego de eso quiero que te fijes principalmente en este cuadrilátero que está aquí. ¿Ya? Este cuadrilátero que tenemos aquí, que vamos a rellenar de líneas verdes, es un inscriptible, ¿no? Está inscrito ya. ¿Cómo sé? Pues gráficamente, ¿no? Mira, toquen un vértice, vamos a ponerlo en negrito, si no. Un vértice, dos vértices, tres vértices, y en sus cuatro vértices está tocando la circunferencia. O sea que es inscriptible. Una vez que tú hayas demostrado que es inscriptible, o sea, ya se demostró, se sabe que es inscriptible, puedes utilizar cualquiera de esas tres como una propiedad. Vamos a utilizar la segunda, el caso 2. ¿Qué te dice el caso 2? Te dice que si este angulito de aquí afuera vale 7x, ¿no? El angulito que estaría por aquí dentro, vamos a ponerlo así, tiene que ser lo mismo, ¿no? Por el caso 2. Para un cuadrilátero inscriptible, esos dos ángulos son iguales. 7x. Tú sabes que la media vuelta vale 180. De aquí generamos la ecuación. Si tienes 90, esto debe ser 90. 10x es igual a 90, donde el valor de x te va a dar 9. Alternativas. Ejercicio 8, a ver, dice: un instituto de inglés saca a la venta un curso básico de esta lengua en un CD y para ello confecciona su estuche de forma trapecial isósceles. O sea, hasta ahí te está garantizando que este es un trapecio isósceles, ¿no? Vamos a colocarle aquí iguales. Calcule el radio del CD si los lados que miden 8 y 18 centímetros son paralelos. ¿Ya? Entonces las medidas ya están ubicadas. Quiero calcular cuánto vale el radio de este CD. ¿Ya? ¿Cuánto vale el radio? A ver, lo primero que voy a hacer aquí, ¿ya? Lo que vamos a intentar hacer aquí es trazar la altura. Trazamos la altura aquí y también trazamos la altura aquí para que se pueda entender al 100%, ¿no? Si trazamos las alturas ahí, recuerda que una de las características del trapecio isósceles es que cuando tú trazas las alturas a esos extremos, los triangulitos formados son iguales, ¿no? O sea, el triangulito que está a la izquierda es exactamente igual al triangulito que está a la derecha, ¿de acuerdo? Eso siempre va a ocurrir en un trapecio isósceles. Por tanto, si ya sé que los triangulitos son iguales, las bases también son iguales, ¿no? ¿Ya? Este 8 lo puedo bajar aquí, por el rectángulo. Esto va a ser 8. Pero toda la base vale 18. Si ya tienes 8, te faltaría 10. Ese 10 lo tienes que repartir en dos iguales. Así que cada parte tiene que ser 5, 5. ¿De acuerdo? Esto va a ser 5 y lo otro va a ser 5. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a utilizar otra vez el teorema de Pitot. ¿Ya? Vamos a utilizar el teorema de Pitot. Por el teorema de Pitot, ya, aunque se puede hacer mentalmente, pero vamos a colocarle una letra aquí, un M, digamos. También sería M, ¿no? El teorema de Pitot te dice que la suma de estas caras opuestas debe ser igual a las otras caras opuestas. ¿Ya? Si esto suma 26, lo otro tiene que sumar 26, ¿no? Entonces, 2m es igual a 26, tú vas a encontrar que m vale 13. Que se puede hacer mentalmente, como les digo, ¿no? Sino para recordarlo, lo estoy plasmando aquí. ¿Ya? Entonces tú demuestras que esto vale 13. Y ese triangulito verde es conocido.
¿no? Proporciones de 5, 13, se supone que lo que falta debe ser 12. Ya es un triángulo conocido, ¿no? 5, 12, 13. Entonces, si no te acuerdas del triángulo, simplemente aplicas Pitágoras. ¿Ya? Y encuentras que esto vale 12. Pero recuerda que a ti te están preguntando por el radio. Si tú trazas una altura que pasa por el centro, ¿no? Recuerda que el centro está más o menos por ahí. Se supone que esto es radio y lo otro es radio. O sea que la altura vale 2R. ¿De acuerdo? La altura vale 2R. Y esa altura va a ser semejante a esto, ¿no? O sea, todas las alturas son iguales, ¿no? Directamente entonces, yo podría decir que esto debe ser 2R. Por lo tanto, R debe ser 6. ¿Ya? Alternativa A. Ejercicio 9. Dice, en la figura se muestra una bicicleta antigua del año 1870. Los radios de las ruedas miden 10 y 70 centímetros. ¿Ya? Entonces, una rueda su radio es 10 y la otra 70. Por el momento lo recordamos. Vamos a colocarlo si no. ¿Ya? De la rueda pequeñita, ese radio dice que es 10. ¿Ya? Vamos a colocarle 10 por acá. Y de la rueda grande te dice que es 70, ¿no? Entonces del centro hacia aquí va a ser 70. ¿Ya? Recuerda que eso vale 70. ¿Qué más? Si la distancia entre los puntos de apoyo es 80 centímetros, ¿cuáles son los puntos de apoyo? Son estos de acá. O sea, los puntos de contacto, ¿no? Con el piso. ¿Ya? Donde se va a apoyar pues esta bicicleta, ¿no? Esta distancia entre esos puntos de apoyo te dice que vale 80. Segundo dato. ¿Qué más? Calcule la distancia entre los centros de las ruedas. Quiero calcular esta distancia entre los dos centros. Le colocamos X. ¿Ya? ¿Cuánto vale ese X? La intención siempre es formar una figura que tú conozcas, que tú te aprendas su propiedad, ¿no? Para ello simplemente vamos a trazar una altura, ¿no? Trazamos la altura por aquí. Y esto con la intención de formar este triangulito rectángulo, ¿no? ¿Ya? Se supone que este 80 por el rectángulo yo lo puedo mover hacia arriba. Lo puedo mover aquí. Este es 80. De forma similar, ¿no? Si esto vale 10, se supone que esta parte va a ser 10. ¿Ya? Estos son iguales. Pero recuerda que todo esto era 70, ¿no? El radio del grande era 70. Si ya tienes 10, se supone que lo de arriba debe ser 60, ¿no? Y ese triangulito también es conocido, pero si no te acuerdas, puedes aplicar Pitágoras. Por Pitágoras tendrías que x al cuadrado es igual a 60 cuadrado más 80 cuadrado. Si tú lo desarrollas, eso te va a salir 100. ¿Ya? Correcto, 100. Alternativa C. Ejercicio 10. Dice, Juan construye una piscina circular y alrededor un borde de forma cuadrangular, como muestra el gráfico. ¿Ya? O sea, ese contorno que está afuera es un cuadrilátero, ¿no? Y dentro hay una circunferencia. Calcule el perímetro de dicho borde. ¿Ya? Entonces, vamos en busca del perímetro de ese cuadrilátero. Para ello tú le vas a colocar a esto A y le vas a colocar B. No sabes cuánto vale. Pero tú puedes aplicar el teorema de Pitot, ¿no? Pitot se aplica siempre que dentro de cualquier cuadrilátero hay una circunferencia, como es el caso aquí. ¿Qué dice el teorema de Pitot? Pues por Pitot, tú sabes que la suma de estas dos caras tiene que ser igual a la suma de las otras dos caras. O sea que tú vas a demostrar que el A más B debe ser 14. ¿Listo? Pero recuerda que a ti te están preguntando cuánto es el perímetro. ¿Ya? Correcto, 28, ¿no? Recuerda que el perímetro es la suma de sus cuatro lados. O sea, A más B más 6 y más 8. ¿Ya? Entonces, A más B es 14. Más el otro 14, 28, ¿no?
¿ya? Entonces directamente decimos que el perímetro debe ser 28. Alternativa C. Ejercicio número 11. Dice, del gráfico el arco EF vale 70. ¿Ya? Entonces ubicamos, este arco vale 70. Calcule θ. Nosotros sabemos que el opuesto por el vértice vale lo mismo. Entonces, vas a colocarle θ. ¿Ya? Eso es θ. ¿Qué más? Yo podría calcular este angulito de aquí. ¿Ya? Yo podría calcularlo rápidamente. Bastaría con de repente prolongar, ¿no? Un poquito. A ver, vamos a prolongarlo aquí. Prolongar un poquito aquí. Completar la circunferencia, ¿no? Esta cuarta parte, por lo menos. Ya, más o menos hasta ahí. Esa partecita de rojo sería 90, ¿no? La cuarta parte de una circunferencia, ¿de acuerdo? 90. Por la propiedad vista hace un momento, recuerda que para una circunferencia, si el arco vale 2x, el angulito formado aquí es la mitad. O viceversa, ¿no? Si tienes el ángulo, el arco es el doble. ¿Ya? Quiero que te acuerdes de esta propiedad, ¿no? Que es una propiedad, pues, básica, que sí o sí lo tienes que aprender. Entonces, todo este arco, si tú lo sumas, sería 160. Por lo tanto, ese angulito sería la mitad, 80, ¿no? ¿Ya? Eso debe ser 80. Entonces, simplemente observando, demostramos que esto es 80. ¿Ya? Pero también tú te das cuenta que esta recta es paralela a esta, por el 90, ¿no? Son paralelas. ¿De acuerdo? Y cuando hay paralelas se puede aplicar la z. Entonces, ese 80 por la z de paralelas lo podemos mover aquí. También sería 80. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más? Ahora quiero que te fijes en el triángulo. Vamos a colocarle A, vamos a ponerle B y vamos a ponerle C. Triángulo ABC. Para ese triangulito ABC, esto de aquí es el radio, ¿no? La distancia BC es el radio de la circunferencia grande. Fíjate, la más grande. Este es el centro, mira. ¿Ya? En torno a la circunferencia grande, ese es el radio. Y de B hacia A también es radio, ¿sí o no? Circunferencia grande. ¿De acuerdo? Circunferencia grande también es el radio. O sea, que ese triángulo rectángulo es un isósceles. Tú sabes que el único triángulo rectángulo isósceles es el de 45, ¿no? Por esa razón decimos que esto vale 45. ¿Ya? Ahora simplemente completando los ángulos en este triangulito, vamos a encontrar θ, ¿no? Si la suma debe ser 180, 45 más 80 es 125. ¿Cuánto falta para 180? Pues faltaría 55 grados. Alternativa A. Ejercicio número 12. Dice, en la figura hay un rectángulo y un cuadrado. Calcule X si AB es diámetro. Lo primero que vamos a hacer es ubicar un punto referencial aquí en el centro. ¿Ya? Vamos a colocarle, a ver, por aquí. Vamos a ponerle pues un puntito O. ¿Listo? Ese es el centro de esta semicircunferencia, ¿no? ¿Qué más? Vamos a completar la circunferencia hasta cierta parte, ya, más o menos de esta manera. A ver, por aquí. Ya, lo voy a completar. Ya, algo así. Y también vamos a prolongar esta línea, ¿no? Vamos a colocarle aquí. Esta línea la voy a prolongar hasta que choque ese otro extremo, ¿no? ¿Ya? Ahora, recordemos la siguiente propiedad. Cuando tú sales del centro y haces 90 grados a una cuerda, ¿no? Recuerda que esto va a ser pues 90 grados. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. ¿De acuerdo? Este es un cuadrado. Entonces, cuando ocurría esta característica, pues, ¿qué se daba, no? Se daba que esta parte y esta parte eran iguales. O sea que si lo de arriba es A, lo de abajo también tiene que ser A. ¿Ya? Vamos a ponerle entonces, esta partecita debe ser A.
Ahora, tú solamente vas a completar, bueno, vamos a trazar perpendiculares, más o menos por aquí. Y por acá, ¿no? Vamos a prolongar. Y te vas a dar cuenta que se va a formar pues un rectángulo, ¿no? ¿Ya? Se va a formar un rectangulito por aquí. Puedes darte cuenta que este rectángulo tiene por dimensiones, a ver, ¿ya? Tiene por dimensiones, el ancho es A y el largo es 2A, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ponerle 90, recuerda que es 90, 90, el otro también, bueno, es un rectángulo, 90, 90, ¿ya? Y tenemos lo siguiente, ¿no? El ancho va a ser A, el ancho también es A. Si el largo vale 2A, entonces para este rectángulo, su largo también debería ser 2A. ¿Listo? Esos rectangulitos pues son iguales. Alternativa A. Ejercicio número 13. Dice, del gráfico AF menos AB es igual a 2, calcule BE. Para empezar, a la distancia AB le vamos a colocar una letra. Vamos a colocarle, supongamos que un A, ¿ya? Le colocamos A, lo ubicamos, esta distancia va a ser A, y ese A lo vamos a pasar al otro lado, ¿no? Se supone que va a pasar con más, ¿de acuerdo? ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar que AF es igual a 2 más A, ¿cierto? Debido a que este A pasó al otro lado, ¿no? AF vale 2 más A, o A más 2, que es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces lo vamos a ubicar. Esto vale A más 2. ¿Qué más? Quiero calcular cuánto vale BE. Vamos a colocarle X. A ver. Lo que vamos a hacer a continuación es prolongar. ¿Ya? Vamos a prolongar esta línea. Y vamos a prolongar esta otra línea, ¿no? Hasta que se intersecten, ¿no? Hasta que se choquen. Más o menos ahí. ¿Listo? Más o menos ahí. Ahora, si le damos un ángulo cualquiera, supongamos alfa, se supone que este costado va a ser 180 menos alfa, ¿no? Entonces, al otro lado igual, ¿no? Recuerda que esto también es lo mismo, también es alfa, ¿ya? Por lo que el costado también va a ser 180 menos alfa. O sea, la conclusión es que esos ángulos son iguales. Ese triangulito es isósceles, ¿ya? Y como cualquier triángulo isósceles, tú sabes que sus lados pues deben ser iguales, ¿no? Vamos a colocarle B y vamos a ponerle B. ¿Listo? Y por último vamos a aplicar el teorema de Poncelet, ¿ya? Vamos a aplicar el teorema de Poncelet, que está aquí. ¿Qué te dice el teorema? Mira, entonces, por la propiedad nosotros tendríamos lo siguiente, ¿no? Suma de catetos, ¿no? ¿Quiénes son los catetos? El cateto es A y el otro cateto es toda esta parte de aquí. ¿Listo? X más B. Entonces, suma de catetos vendría a ser A más X más B. Debe ser igual a la hipotenusa. La hipotenusa es toda esta parte de aquí, que vendría a ser A más 2 más B, más el doble del radio. Recuerda que el doble pues de 2 va a ser 4. ¿Listo? ¿Qué va a ocurrir? A se va con A, B se va con B, y al desarrollar vamos a demostrar que el valor de X debe ser necesariamente 6. Alternativa E. Ejercicio número 14. Dice, Josué, en un día de diversión, une con cuerdas el hula hula de su hermana Heidi y le pide que calcule el valor de X. ¿Qué valor encontró Heidi? A ver, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a realizar un trazo de este puntito celeste hasta este extremo y vamos a utilizar una de las propiedades básicas, ¿no? Si este arquito de aquí vale 64, por propiedad el angulito que lo genera aquí debe ser la mitad. ¿Listo? Este angulito pues debe ser 32. Vamos a colocarle y eso es 32.
¿Qué más? Vamos a colocarle también una letra, ¿no? Vamos a darle aquí beta, y se supone que esto vale lo mismo, beta, ¿no? De forma similar, ¿ya? Si ese ángulo vale beta, se supone que su arco debe ser el doble, 2 beta. Pero si este arco vale 2 beta, se supone que este angulito de aquí arriba, que también lo va a generar, debería ser la mitad, beta. ¿Ya? Entonces vamos a colocarle directamente este angulito de aquí, también debe ser beta. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Bueno, si tú observas este cuadrilátero que tenemos por aquí, ¿no? A ver, vamos a ponerlo así. Ya, vamos a rellenarlo con puntos verdes. Para este cuadrilátero que tenemos por acá, pues tú te vas a dar cuenta que ese es inscriptible, ¿no? Ya, ese cuadrilátero va a ser inscriptible, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el casito, no? Pues mira, esto de aquí es beta y su rebote también es beta, ¿de acuerdo? O sea, se está cumpliendo aquí el caso 3, el caso de rebote. Por esa razón, yo podría garantizar que ese cuadrilátero es inscriptible, ¿no? ¿Ya? Una vez encontrado que es inscriptible, pues volvemos a aplicar el rebote. Si eso vale 32 por el rebote, ese angulito debe ser la mitad. Perdón, lo mismo, ¿no? 32. X vale 32 grados. Alternativa. Pasemos al ejercicio número 15. A ver, dice: David compra una porción de anticuchos y luego de comer los palitos los coloca sobre el plato. Calcula el ángulo determinado entre los palitos si uno de ellos se encuentra sobre el diámetro del plato. Recordemos que el diámetro es la línea por donde está el centro, ¿no? Este es el centro de la circunferencia, ¿ya? De la pequeñita y de la más grande, ¿no? ¿Qué más? Recordemos que la media vuelta, ¿no?, por ser la mitad de la circunferencia, debe ser 180. Pero como tú ya tienes 110, se supone que lo que falta, ¿no?, lo que me falta para 180, debe ser 70. Por propiedad, si el arco vale 70, ese angulito que está generando a ese 70 tiene que ser la mitad. O sea que el ángulo que te están pidiendo debe ser 35 grados. Alternativa B. Ejercicio número 16. Dice: para reparar la piscina circular, Hugo coloca 2 listones de madera paralelos, como se muestra en el gráfico. Calcule X. A ver, propiedad, ¿no? Si yo tengo 2 paralelas con respecto a una circunferencia, ¿no?, como es el caso aquí, entonces los arcos atrapados en dichas paralelas pues tienen que ser iguales, ¿ya? Entonces simplemente vamos a aplicar esta propiedad. Si este arquito te dice que vale 36, ¿no?, y te asegura que son paralelas, pues esto también va a ser 36, ¿ya? Si el arco vale 36, el ángulo que lo genera, por una propiedad vista anteriormente, debe ser la mitad, ¿ya? Entonces X debe ser 18. Alternativa B. Ejercicio número 17. Dice: en la figura EF pasa por los centros de las ruedas. P y Q son puntos de tangencia. ET es igual a TQ. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es ubicar ese dato, ¿no? Te dice que la distancia ET debe ser a la distancia TQ. Son iguales, ¿no? Vamos a colocarle un distintivo entonces. Esta parte y esta otra partecita de aquí, un poquito más acá arriba, te dice que son iguales, ¿no? ¿Qué más? El trazo que vamos a hacer a continuación va a ser del centro hacia este puntito T. ¿Listo? Vamos a trazar ahí del centro a ese puntito T. ¿Qué más? También vamos a realizar el trazo de Q hasta este extremo de la circunferencia, ¿no?
¿ya? Más o menos por ahí. Y vamos a darnos cuenta de lo siguiente. ¿Ya? Se supone que esta parte es radio, ¿no? La otra parte también es radio. ¿Listo? O sea que aquí vas a tener un punto medio también. ¿Sí? Punto medio. Por lo que podemos aplicar el teorema de los puntos medios para este triangulito que está aquí en torno a la izquierda. ¿Ya? Para ello, vamos a colocarle una constante, ¿no? Vamos a colocarle esta línea verde, R, de radio, ¿de acuerdo? Eso es el radio. Y la otra línea verde pues tendría que ser el doble, ¿no? O sea, 2 veces el radio. Ya está, hasta ahí por el teorema de puntos medios. Ahora simplemente vamos a trazar del centro hacia Q. ¿Listo? Trazamos del centro hacia Q. Como te garantiza que PQ, ¿no? Bueno, F y PQ en este caso van a ser paralelas, ¿no? Solamente observando, ¿no? La línea F pasa por los centros y la línea PQ es tangente a las ruedas, ¿no? ¿Ya? Entonces podemos garantizar que este angulito que está por acá debe ser 90. ¿Sí? Eso va a ser 90. Ahora, recordemos que la bicicleta pues tiene ruedas iguales, ¿no? Tiene ruedas iguales. Por consecuencia, si el radio es R para la primera rueda, para la otra rueda también debe ser R. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar los angulitos aquí. Este triangulito que aparece por acá es notable, ¿no? Es conocido, ¿no? ¿Ya? Este va a ser un notable de 30-60, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a colocarle aquí que esto debe ser 30 grados. Pero recuerda que las líneas verdes son paralelas, ¿no? Por el teorema de puntos medios. Entonces, este angulito de acá también debe ser 30 grados. ¿Ya? Vamos a detallarlo, vamos a ponerlo por aquí. ¿Y qué te va a generar? Mira, ese triangulito, vamos a darle letras, vamos a colocarle a esto un punto O, ¿ya? De negrito si no, punto O. Y vamos a fijarnos en ese triangulito ETO, ¿ya? Que lo voy a extraer por acá. Con respecto a ese triangulito ETO, ¿no? Que tendría lo siguiente, ¿ya? Más o menos esta situación. Esto es E, esto es T, y esto de aquí pues es O, ¿no? Recordarás que la distancia EO es el radio, ¿no? ¿Ya? EO también es radio, ¿ya? Entonces esto es radio y OT también es radio. Recuerda que este angulito de afuera lo acabo de encontrar, ¿no? Ese angulito vale 30. Y recuerda también pues que este ángulo te lo daban, este ángulo es X. Por el isósceles también sería X. Y simplemente pues aplicando la propiedad del ratón, la ecuación que podemos generar sería que 2x debe ser igual a 30, donde el valor de x sería 15, ¿no? ¿Ya? Y eso sería la alternativa A. Pasemos al ejercicio número 18. Dice, se tiene un polígono convexo de 8 lados circunscrita a una circunferencia, ¿no? Más o menos como se puede observar aquí. Si las longitudes de sus lados están en progresión geométrica de razón x, determine x cuadrado más 3x. A ver, vamos a comenzar entonces a darle A, ¿no? Si es una progresión geométrica, pues el siguiente va a ser A por R, ¿listo? O perdón, X, ¿no? Te dice que la razón es X. Entonces vamos a colocarle A por X. Ya está. El siguiente le multiplicas por X, ¿no? Sería A X al cuadrado. El siguiente le multiplicas por X, sería AX al cubo. El siguiente lo multiplicas por X, sería AX a la cuarta. De igual forma, ¿no? Al multiplicarlo por X sería AX quinta. El siguiente va a ser AX sexta. Y el último pues sería simplemente AX séptima. Ya, ahí está. Esto es una propiedad, ¿no? Ya, por propiedad, cuando tú veas
un polígono en general, ¿de acuerdo? Un polígono y dentro una circunferencia, como es el caso aquí, pues debes tomar de forma intercalada, ¿no? Por decir, si comenzamos de este, ¿ya? Saltamos uno, luego tomamos el otro, ¿no? Y así, ¿de acuerdo? De forma intercalada, ¿no? Para lo cual vamos a sumar, ¿ya? Tendríamos ax cuadrado, ax cuarta y ax sexta. Lo vamos a sumar. Tendría, lo voy a expresar ax al cuadrado, ax cuarta, ax sexta. Y lo vamos a igualar pues a los restantes, ¿no? A los que faltan, que vendría a ser ax, ¿no? Ax cubo, ax quinta, ¿no? Luego sería ax séptima. Ahí está. Y lo que viene a continuación es, voy a factorizar lo que se repite. Para este primer caso vamos a factorizar el a. Te va a quedar 1, x al cuadrado, x a la cuarta y x a la sexta. Para el otro lado, si tú factorizas, podemos sacar ax, ¿no? Voy a extraer eso. Te va a quedar 1. En la segunda expresión te queda x cuadrado. En la tercera expresión te queda x a la cuarta. Y en la última te va a quedar pues x a la sexta. Ahí está. Las expresiones son iguales, se van. ¿Ya? Solamente te va a quedar ax es igual a. Recuerda que el a tiene un 1 adelante, ¿no? Se sobreentiende. A se va con a. Y vas a demostrar que el valor de x debe ser 1. Pero recuerda que a ti te están preguntando cuánto vale la siguiente expresión, ¿no? Ya que era x al cuadrado más 3x. Si tú lo reemplazas, esto va a ser 1 más 3, 4. Ya, alternativa B. Ejercicio número 19. Dice, del gráfico calcule x, ¿no? Ya, vamos a calcular cuánto vale x. Y vamos a recordar una propiedad vista anteriormente, ¿no? Recuerda que si este segmento es A, ¿no? Si los segmentos son iguales, pues los arcos generados tienen que ser iguales, ¿no? Por tanto, este arquito de aquí lo puedo conseguir. Recuerda que x está en el centro. Cuando está en el centro, ya el arco y el ángulo son iguales, ¿no? ¿Ya? Entonces ese arco vale x. Si tengo una distancia de A, formo un ángulo x, o perdón, el arco x. Aquí de forma similar, ¿no? Si tenemos la misma distancia, el arco también debe ser lo mismo, ¿ya? Así que esta partecita de aquí debe ser x. ¿Listo? Vamos a ponerlo por aquí y por acá, bueno. Más o menos ahí, eso es x. Y ahora vamos a utilizar este otro ángulo de aquí, bueno. Ya, si eso vale x, se supone que el arco que genera, que vendría a ser toda esta otra parte de acá, ¿no? ¿Hasta dónde? Pues hasta el otro extremo. Eso tendría que ser el doble, ¿no? 2x. ¿Listo? Eso debe ser 2x. Si te das cuenta, acabas de completar toda la circunferencia, ¿no? La parte azul y la parte roja. Entonces, la suma, que es 3x, debe ser igual a 360, que al dividirlo, pues x te va a dar 120, ¿no? Alternativa D. Ejercicio 20. Dice, se observa un espejo circular colgado en la pared con una correa. Si el ángulo formado por el doblez de la correa es 74 grados, entonces a ti te están dando este angulito de aquí, que por cierto te dice que vale 74 grados, y el diámetro del espejo es 30 centímetros. Entonces, si el diámetro vale 30, quiere decir que el radio debe ser la mitad, ¿no? 15 centímetros. ¿Ya? ¿Cuál será la longitud de la correa? Puedo observar que esa correa es tangente a dicha circunferencia, ¿no?
Recordemos que cuando son tangentes, estas longitudes son iguales. ¿De acuerdo? Ahora, para esto vamos a colocar el centro, que va a ser más o menos por aquí, un centro referencial. ¿Ya? Vamos a colocarle O. ¿Listo? Este es el centro O. Y vamos a trazar pues de este vértice al centro. Recordarás que cuando trazamos de un vértice hacia el centro de una circunferencia, se genera una bisectriz. ¿De acuerdo? Se genera una bisectriz. O sea que esto debe ser 37 y lo otro debe ser 37. ¿Ya? El 74 lo hemos repartido entonces. ¿Qué más? Vamos a trazar del centro este punto de tangencia, ¿no? Recordemos que esto debe ser 90. Y acabas de formar un triángulo notable, ¿no? Este triangulito pues va a ser notable de 37,53, ¿no? Recuerda que el radio te dicen que es 15, ¿ya? Esto va a ser 15. Entonces yo podría calcular esta rayita de verde. Recuerda que va a ser igual a esto por tangente, ¿no? Por el notable 37 esto va a ser 3K, esto va a ser 4K y 5K. ¿Ya? Por lo que al igualar vas a encontrar que K vale 5. Si K vale 5, esta pequeña longitud sería 20. Por lo tanto, la longitud de toda la correa vendría a ser 20 más 20, ¿no? ¿Ya? Y 20 más 20 pues te va a dar, si no me equivoco, 40. Alternativa C. Ejercicio número 21. Dice, a partir del gráfico calcule θ. Para el siguiente ejercicio vamos a realizar un trazo por aquí, ¿no? Vamos a unir los extremos y otro trazo por acá. Puedo observar que los cuadriláteros formados son inscriptibles, ¿no? Están dentro de una circunferencia, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar el caso 2 de inscriptible, que te dice lo siguiente, ¿no? Si este angulito es θ, por el caso 2, el que está al frente pero el de afuera debe ser lo mismo, ¿no? ¿Ya? Vamos a colocarle entonces también θ. Y de forma similar, ¿no? Con respecto al cuadrilátero que está aquí en el medio, a este de aquí, pues por el mismo caso 2, si esto vale θ, el que está al frente pero el de afuera debe ser exactamente lo mismo, o sea, también θ. Ahora vamos a utilizar el caso 1 de inscriptible, ¿no? ¿Qué dice el caso 1? El caso 1 te dice que la suma de los ángulos opuestos, ¿no? Con respecto al cuadrilátero debe sumar 180, ¿no? Por lo tanto, θ más 92 es igual a 180. Y al efectuar, tú vas a demostrar que θ debe ser 88 grados. Alternativa D. Pasemos al ejercicio número 22. Dice, a Gaby le enseñaron a fabricar aretes en un taller de bijutería, ¿no? Y los aretes están diseñados por dos circunferencias tangentes interiores, cuyos diámetros son 30 y 40. O sea, podemos deducir que el radio mayor y el radio menor, ¿no? Una es 30 el diámetro, o sea que el radio va a ser 15, la mitad. Y la más grande, si el diámetro es 40, su radio debe ser 20. ¿Cuál es la distancia entre los centros de dichas circunferencias? Entonces, vamos a trazar por aquí, ¿no? El centro de la circunferencia pequeña va a estar por acá más o menos, y de la grande pues más o menos por acá, ¿no? Recordemos que si trazamos del centro de la circunferencia hacia un punto de tangencia, la propiedad te dice que esto va a coincidir con el centro de la otra circunferencia. ¿De acuerdo? Va a pasar por el centro de la circunferencia más pequeñita. Entonces solo queda ubicar. Recordemos que esta distancia, ¿no? Que viene a ser el radio mayor, según dato te dice que es 20. ¿Ya? 20. Y el radio más pequeñito, ¿ya? Vamos a pintarlo aquí de azul. Ese radio pequeñito es 15, ¿no? Esto vale 15.
pero a ti te están preguntando cuánto vale la distancia entre los centros, o sea, de aquí hasta aquí. Vamos a ponerle pues X, ¿no? Recordarás que el radio mayor es 20, entonces se supone que esta distancia debe ser 20, ¿no? Si ya tienes 15, podemos deducir que el valor de X debe ser 5. ¿Ya? Entonces vamos a colocarlo por acá. Se supone que esta distancia pues debe ser 20. ¿Ya? Y al completarlo, ¿no?, tendríamos que el valor de X va a ser 5. Alternativa D, ¿ya? 5 milímetros. Ejercicio número 23 dice: en la figura T y Q son puntos de tangencia, M paralela a N y alfa más tita es igual a 140. Calcule X. Lo que vamos a observar y hacer en este caso es el siguiente cuadrilátero que está por aquí. ¿Ya? Vamos a rellenarlo con puntos rojos. Y ese cuadrilátero que tú puedes observar por ahí está inscrito en la circunferencia, ¿no? O sea que podemos utilizar cualquiera de los casos de inscriptible, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar el caso 2. El caso 2 te dice que si este angulito de afuera es tita, el angulito que está por aquí adentro también debe ser lo mismo, ¿no? Tita. Recordarás que las rectas son paralelas. Recuerda que cuando tenemos rectas paralelas se genera una z, ¿no?, que te permite trasladar el ángulo. Entonces este x que está por aquí, por la z de paralelas, lo voy a mover aquí. ¿Ya? Entonces, directamente vamos a colocarle a este de aquí también x, ¿sí?, por la z. Tú sabes que la media vuelta siempre debe ser 180. ¿Ya? Por tanto, tenemos que alfa más tita más x debe ser igual a 180. Pero como tú ya sabes que alfa más tita vale 140 por dato, entonces podríamos deducir que el valor de x debe ser necesariamente 40 grados. ¿Ya? Alternativa. Ejercicio número 24. Dice: una repisa circular tiene 60 centímetros de diámetro, por lo que podemos concluir que el radio debe ser la mitad, ¿no?, 30 centímetros. Calcule la longitud de su división interior, o sea, de esta división, de esa madera, ¿no? Ya quiero calcular cuál es la longitud entonces. Para ello vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Vamos a tomar un centro referencial. El centro va a estar, supongamos que por acá. ¿Listo? Por ahí va a estar el centro. Y esta va a ser, vamos a ponerle A y B. Esto va a ser como una cuerda que tengo, ¿no? Si trazamos una perpendicular a dicha cuerda, pues recordarás, ¿no?, según una propiedad que ya hemos trabajado, que estas dos partes, ¿no?, vamos a ponerlo de rojito, ¿sí, no?, que esas dos partecitas tienen que ser iguales. Y los arcos también, bueno, ¿ya? Los arcos también. Entonces, dependiendo de esto, vamos a trazar del centro hacia B, ¿ya? Del centro hacia B. Y ese 106 lo tienes que repartir en dos cantidades iguales, 53 y 53. Pero cuando el ángulo esté en el centro, recuerda que vale lo mismo que el arco, ¿no? O sea que ese angulito también debe ser 53. Por consecuencia esto va a ser 37. Y tenemos un notable, ¿no? ¿Ya? Recuerda que el radio ya lo tienes. El radio es 30. ¿Ya? Por el notable, con respecto a ese triangulito que está por acá, pues por notables podemos encontrar cuánto vale esa bolita, ¿no? ¿Ya? A ver, esto va a ser 3K, aquí abajo 4K y 5K. O sea que K vale 6 si tú desarrollas esto, ¿no? K vale 6. Si K vale 6, lo reemplazamos aquí abajo, ¿ya? 4 por 6 te da pues 24. Pero como la otra bolita es lo mismo, también 24, entonces la longitud de esa división, ¿no?, o esa longitud AB, pues vendría a ser 24 y 24, que te va a dar 48. ¿Listo? Alternativa C.
Pasemos al ejercicio número 25. A ver, dice, del gráfico calcule X. Lo primero que vamos a hacer aquí es realizar el siguiente trazo, ¿no? ¿Ya? Vamos a trazar del puntito E hacia el centro, ¿no? Ya, más o menos ahí. Recordemos que esa distancia pues es el radio, ¿no? ¿Ya? Vamos a colocarle una bolita para diferenciarlo y R de radio. ¿Listo? ¿Qué más? Se supone que la distancia del centro hasta B también es el radio, ¿no? ¿Ya? Vamos a colocarle también bolita. ¿Ya? Vamos a utilizar ahora este arco. Recordemos que el arco vale 40, por consecuencia el ángulo que va a generar aquí debe ser 20. ¿Ya? Vamos a colocarle directamente, esto debe ser 20. Pero como consecuencia del isósceles, ya se puede saber que este angulito de aquí también debe ser 20. Ya está. ¿Qué más? Lo siguiente que vamos a realizar es el trazo de E hacia F, ¿no? Trazamos con la intención de utilizar este arquito que está acá. Si este arco vale 80, se supone que el ángulo que lo genera, ¿no? El que está por aquí, debe ser la mitad, 40. ¿Ya? Vamos a ubicarlo entonces. Esto tendría que ser 40. ¿Listo? Ahora, si tú trazaras del centro hacia F, ¿ya? Si trazáramos ahí, te vas a dar cuenta que esa línea pues es el radio, ¿no? O sea, también sería bolita. ¿De acuerdo? Pero si tú analizas el triangulito rojo, ya es isósceles, ¿no? Si esto vale 60, se supone que esto debe ser 60, ¿ya? Así que le vamos a colocar por ahí arriba 60. Pero si tú completas los ángulos internos de ese triángulo rojo, te vas a dar cuenta que el ángulo de aquí abajo también debe ser 60. Conclusión, es un equilátero. Recordemos que la característica del equilátero es que todos sus lados son iguales, ¿no? Entonces, esto también va a ser bolita. ¿Listo? ¿Qué más? Ahora nos vamos a fijar en torno a lo siguiente. Si esto vale 20, tengo 90, se supone que este angulito debe ser 70. Y el opuesto por el vértice también, bueno, debe ser lo mismo, 70. Ya está. ¿Qué más? Si eso vale 70, ya vamos a colocarlo, si no, si esto es 70, a ver, tienes 70, tienes 40, se supone que todo este angulito de acá también debe ser 70, ¿no? Ya todo el angulito que está por aquí debe ser 70 grados. Como consecuencia vamos a generar pues un isósceles, ¿no? Tengo 70 y tengo 70. Si esto vale bolita, la parte de aquí también debe ser bolita. Ahí está. Y con eso vamos a generar pues que este triangulito es un isósceles. Ya, vamos a colocarle letras. Le damos aquí un O, le damos a esto un R o otra letra, a ver si no un Q. Y vamos a mencionarlo, ¿no? El triangulito en este caso, E, Q, O, pues va a ser un triángulo isósceles. ¿Ya? Va a ser un triangulito isósceles. Así que esto también va a ser X. Como consecuencia tendría que 2X más 20 es igual a 180. Y al desarrollar pues X te va a dar 80. ¿Listo? Que sería la alternativa A. Pasemos al ejercicio número 26. A ver, dice, en la figura hay 4 puntos de tangencia. Calcule θ. Lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a trazar, vamos a unir por aquí, ¿no? Trazamos de este puntito a este puntito. Y vamos a rellenar con letras, ¿ya? Vamos a colocarle, a ver, a este angulito le vamos a dar un alfa, ¿de acuerdo? Y a este angulito le vamos a dar un beta. ¿Sí? Ahí está, le damos beta.
¿Qué más? Como son tangentes, tú podrías trazar aquí una línea tangente, ¿no? Más o menos por ese puntito. Y te vas a dar cuenta que este angulito por tangencia también debe ser alfa, ¿no? ¿No? Igual el costado, esto por tangencia también debe ser beta. ¿De acuerdo? Entonces, para ese triangulito que acabas de formar, de generar ahí, tú tendrías o podrías demostrar que alfa más beta debe ser 90, ¿no? A ver, vamos a colocarlo aquí. ¿Ya? Entonces lo primero que tendríamos sería como consecuencia de ese triángulo, pues 2 alfa más 2 beta es igual a 180. O sea que alfa más beta es 90. ¿Y con esto qué vamos a demostrar? Con esto, si tú aplicas la propiedad del ratón, vamos a demostrar que este angulito debe ser recto. ¿Sí? Porque es alfa más beta, te da ese angulito, ¿no? Por el ratón. Eso vale 90. A ver, vamos a ponerlo un poquito más para acá. Ya está. Demostramos que eso vale 90. ¿Qué más? Recordemos una propiedad adicional de la parte de circunferencias, ¿no? ¿Ya? Vamos a extraer una circunferencia y vamos a colocar la propiedad por aquí, ¿no? La propiedad dice lo siguiente: si tenemos dos circunferencias que son tangentes a un punto, más o menos de la siguiente manera, a ver, ya en este caso tangente aquí, y sobre ese punto pues trazamos una línea, ¿no? Supongamos por acá. La propiedad te dice que si este arquito de aquí vale alfa, entonces el arco de aquí, a ver, ya este arquito de acá también tiene que ser lo mismo, alfa. ¿Listo? Como consecuencia de esa propiedad, entonces vamos a decir lo siguiente, ¿no? Si esto vale 112, se supone que el arquito que está por acá también debe ser lo mismo. Por esa razón yo le voy a colocar 112. ¿Sí? Pero recordemos que si ese ángulo, ¿no? Si este angulito de aquí es 90, se supone que el arco que genera, ¿no? El arco que genera, que va a ser toda esta partecita de acá, ¿no? Vamos a ver. Toda esta partecita de aquí tiene que ser el doble. ¿Ya? Tiene que ser el doble. Por lo tanto, por esa propiedad, ¿no? Propiedad básica, tendríamos que, pues, tita más 112 debe ser 180. Así que tita tendría que ser, si no me equivoco, pues 68. Alternativa B. Pasemos al ejercicio número 27. Dice, del gráfico calcule alfa menos tita, ¿no? Lo que voy a visualizar en este caso, ya, es, se supone que si esto vale 90, pues lo que está por aquí también debe ser 90, ¿no? ¿Ya? De forma similar con respecto al otro 90. También esto va a ser 90. Y con esto yo podría asegurar que el cuadrilátero, ¿no? Que vamos a rellenar con puntos verdes, este cuadrilátero que está por aquí, pues va a ser inscriptible, ¿no? ¿Ya? Ese cuadrilátero va a ser inscriptible. ¿Por cuál de los tres casos, no? Por el caso 1. Si tú recuerdas, el caso 1 te decía lo siguiente, ¿no? ¿Ya? Decimos que este es inscriptible. ¿Ya? ¿Por qué? Por el caso 1. ¿Y qué decía el caso 1? Pues decía que la suma de los ángulos opuestos tenía que ser 180, ¿no? Y puedes visualizar que eso ocurre, ¿ya? Entonces, ya garantizado que esto es inscriptible, vamos a encontrar primero este angulito que está por acá, que si tú lo completas sería básicamente 40, ¿no? ¿Ya? Eso es 40. Y vamos a aplicar pues el rebote, ¿ya? Si aplicamos el rebote, ese 40 va a ingresar ¿dónde? Ese 40 va a ingresar aquí, ¿no? Por el rebote. ¿De acuerdo? Así que este angulito también tendría que ser 40 grados. O sea que el alfa lo podría encontrar directamente, ¿no? El alfa vendría a ser, si tú completas, 50. ¿Sí? Tengo alfa.
Si conocemos que alfa vale 50, ya, pues vamos a completar, ¿no? Este angulito, si tú lo completas, sería 70, ¿no? Ten en cuenta que el alfa ya vale 50, ya lo hallaste. Y solamente fijándote en el triángulo, vamos a ponerle A, vamos a ponerle B y vamos a ponerle C. Con respecto a ese triángulo ABC, ¿no? Tú vas a completar. Tienes 50, tienes 110, hasta ahí es 160, o sea que puedes encontrar tita, ¿ya? En el triángulo ABC, tú vas a demostrar que el valor de tita debe ser 20, ¿sí? Pero a ti te están preguntando calcular qué cosa. Te están preguntando calcular cuánto vale alfa menos tita. Si tú restas 50 menos 20, eso te va a dar 30 grados. Alternativa D. Pasemos al ejercicio número 28. Dice, en la figura se muestra la vista lateral de dos poleas de centro Q y O, cuyos radios miden 16 y 5 centímetros. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es trazar básicamente los radios, ¿no? Este radio y el radio pequeñito, ¿no? Con respecto a la tangente, ¿ya? Recordemos que esto debe ser pues perpendicular y acá también debe ser perpendicular, ¿no? ¿Ya? Esos radios te dicen que vale el grande es 16 y el pequeñito es 5, ¿no? ¿Ya está? Se quiere colocar una faja tangente en los puntos A y B cuya longitud es 28. O sea, te están diciendo que esta longitud, ¿ya?, de esta faja, ¿listo?, debe ser de 28. Recordemos, esto vale 28, ¿ya? Halle la distancia entre los centros de las poleas. Quiero calcular cuánto vale esta distancia de aquí, ¿ya? La distancia de azul. X. Para poder calcular el X vamos a hacer proyecciones, ¿ya? Con respecto a este radio mayor QA, vamos a prolongarlo, ¿no? Vamos a prolongarlo un poquito. Y sobre esa prolongación pues vamos a trazar la altura a partir de este centro O. Más o menos así. ¿Listo? Ahora, al prolongarlo, ¿ya? Al prolongarlo, como estamos generando la altura, esto debe ser pues 90, ¿no? Ya estamos trazando la altura a partir de ese puntito. Esto quiere decir que si esto vale 5 por el rectángulo formado, aquí también debe ser 5, ¿ya? Recuerda que el dato te decía que esto era 28, ¿no? Entonces esto de aquí también debe ser lo mismo, ¿ya? Debe ser 28. Entonces le colocamos. Luego, bueno, con eso está todo, ¿no? Ahora simplemente vamos a fijarnos en este triangulito rectángulo que se ha generado aquí, ¿ya? Lo vamos a extraer para que lo podamos manejar un poco mejor. Ese triangulito lo vamos a girar y te va a quedar de la siguiente manera, ¿ya? Si tú lo giras, esto va a ser el X, está por acá, ¿no? Este es el X. Luego tenemos el 21 y abajo tenemos el 28. Ahora, tú puedes aplicar Pitágoras, sí, pero también puedes hacerlo buscando una relación, ¿no? ¿Cómo es eso? Este 21 es equivalente a 3 por 7. ¿Listo? El 28 es equivalente a 4 por 7. Entonces, aquí aparece una proporción conocida. Mira, tengo 3, tengo 4. Se supone que lo otro debe ser 5. ¿Ya? Pero ¿cuál es la constante? La constante es el 7, ¿no? Entonces también por 7. ¿Ya? Si tú multiplicas 5 por 7, pues vas a demostrar que el valor de X debe ser 35. O simplemente por Pitágoras si te sale, ¿no? ¿Ya? Alternativa A. Ejercicio número 29. Dice, se quiere fabricar un estuche para un disco el cual encaje exacto, así como muestra la figura. Si el diámetro del disco mide 12 centímetros, ¿no? Podemos deducir que el radio debe ser 6. ¿Listo? AB vale 20,
Ya, vamos a colocarle, esto es 20. Calculé el lado AD. Ya quiero calcular cuánto vale este lado AD, X. Listo. Entonces, si tú trazas, ya, el centro va a estar más o menos por ahí. Si trazamos una altura en torno al centro, ¿no? Una altura que pase por el centro, pues ¿qué vas a observar, no? Tú vas a observar que del centro para arriba es radio y del centro para abajo es radio. Esto quiere decir que la altura debe ser 2R, ¿no? Si yo trazo la altura por acá, también debe ser 2R, ¿ya? Pero recuerda que el R vale 6, o sea que yo puedo deducir que la altura es 12, ¿de acuerdo? Entonces, directamente vamos a trazarle a partir de aquí una altura. Y recuerda pues que dicha altura debe ser 12. ¿Ya? Ya está. Recordemos que aquí el radio, ¿no? El radio fue 6, ¿no? Por eso hemos encontrado que era 12. ¿Qué más? Este triangulito que generamos por aquí, ¿ya? Este triangulito por acá, pues por Pitágoras podríamos calcular este lado que falta, ¿no? ¿Ya? Por Pitágoras o por notables, ¿no? Me voy a dar cuenta que ese triangulito es notable, pero también por Pitágoras, ¿no? Si tú le das, digamos, un m o a ver, vamos a hacerlo sino directamente. Este 20 es equivalente a ver, sería 5 por 4, ¿de acuerdo? El 12 es equivalente a 3 por 4. ¿Ya? Entonces fíjate que tú ya tienes 3, tienes 5, así que aquí falta el 4, ¿no? Esto debe ser 4, pero ¿cuál es la constante? La constante es el 4 otra vez, o sea que esta distancia es 16. ¿Listo? 16. Recordemos que por el rectángulo esto va a ser lo mismo, así que ahora vamos a aplicar el teorema de Pitot, ¿no? Recuerda que el teorema de Pitot se utiliza cuando tengo cualquier cuadrilátero y dentro una circunferencia, ¿no? Recordemos que dicha altura es 12, ¿ya? La altura es 12. Entonces por Pitot tendríamos que la suma de estas caras, ¿no? 20 más 12, pues debe ser igual a la suma de las otras caras opuestas, x más todo esto, x más 16. Si tú lo sumas te va a dar 2x más 16, ¿ya? Al operar esto te va a dar 32. Si pasamos a restar el 16, te queda simplemente 16 es igual a 2x, que al sacarle mitad pues x va a ser 8, ¿ya? Alternativa A, ¿no? A ver, pasemos al ejercicio número 30. Dice, se tiene un triángulo rectángulo cuyos lados se encuentran en progresión aritmética de razón igual a 2023, más o menos de esta manera. El inradio del triángulo mide, me está pidiendo el radio de la circunferencia que está dentro, ¿no? Eso viene a ser el inradio. ¿Listo? Lo primero que vamos a realizar, ¿ya? El primer paso que voy a hacer es el teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras yo podría formar que la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Que vendría a ser a más 2023 elevado al cuadrado, debe ser igual a los catetos al cuadrado, ¿no? Que vendría a ser a menos 2023 al cuadrado más a cuadrado. Recordemos que esto lo puedo pasar a restar al otro lado, ¿ya? Si lo pasamos a restar, te va a quedar pues una diferencia de cuadrados, ¿no? Recuerda que la diferencia de cuadrados tenía esta forma y se desdoblaba en una suma y en una resta, ¿de acuerdo? Entonces directamente vamos a hacer eso, ¿ya? Si lo pasamos a restar se genera una diferencia de cuadrados, por lo tanto vamos a generar la suma. Mira, si tú sumas estos dos, ¿qué ocurre? Esto se va a ir, ¿sí o no? Te va a quedar 2a multiplicado por la resta. Si tú restas los mismos, ¿qué va a ocurrir? Esto cambia de signo, cambia a más, y el a se iría, ¿cierto? Porque se está restando, ¿no? Y la suma de ellos dos te va a dar 4046, ¿no? Esto va a ser 4046. Y el resto lo copias. Esto es igual a cuadrado.
pero tú sabes que a cuadrado es equivalente a por a. Así que aquí el a se va, ¿cierto? Y te va a quedar pues que el valor de a debe ser el doble de 4046, que si no me equivoco pues sería, ya lo voy a expresar ya, como el doble de 4046. Ya lo expresamos ahí, lo dejamos por el momento ahí. Tengo a. El siguiente paso que vamos a realizar es el teorema de Poncelet, ¿sí? Por la forma que tiene, ¿no? Entonces, por el teorema de Poncelet, ¿ya? La ecuación que yo podría formar sería suma de catetos. Directamente la suma va a ser 2a menos 2023 es igual a la hipotenusa, ¿no? Que es a más 2023 más el doble del radio, o sea 2x, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Este a lo paso a restar, ¿listo? Y este 2023 pues lo vamos a pasar al otro lado. Ya vamos a juntarlo, te va a quedar simplemente a, ¿de acuerdo? A. Y aquí te va a quedar pues ¿cuánto sería esto, no? Sería 4046, ¿no? Más 2x. Pero tú te das cuenta de lo siguiente, ¿no? ¿Ya? Te das cuenta de lo siguiente. Puedes reemplazarlo. Tienes el valor de a, ¿no? En el paso anterior. Si tú lo reemplazas, ¿no? Tendríamos 2 veces 4046 es igual a 4046 más 2x. Si lo pasamos a restar, ¿no? Es como una variable, ¿no? 2 veces una cantidad menos una vez la misma cantidad, pues te va a quedar una vez esa cantidad, ¿no? Sí, que vendría a ser 4046. Si tú le sacas mitad, vamos a encontrar que el valor de x debe ser 2023. Ya, alternativa E.